El secreto detrás de la puerta. Un empresario adinerado regresó a su residencia sin avisar. Al cruzar el umbral, un sonido inquietante desde el cuarto de su pequeña hija captó su atención. Lo que descubrió lo dejó paralizado de horror, y por fin entendió por qué la niña se rehusaba a asistir al jardín de infantes antes de empezar. Suscríbete al canal y dime en los comentarios ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Guadalajara despertó envuelta en una bruma espesa que se pegaba a los ventanales como un velo gris. En el vestidor principal, don Mauricio Valdés luchaba con el nudo de su corbata frente al espejo. Observó su reflejo en un hombre impecable, vestido con un traje de marca italiana, pero con la mirada apagada por el agotamiento. Habían transcurrido 3 años desde que Lucía partió de este mundo, y él había aprendido a llenar el vacío de aquella casona inmensa, refugiándose en el trabajo. El golpeteo de sus zapatos de cuero resonaba sobre el piso de mármol mientras descendía por la escalinata. El comedor despedía un intenso aroma a velas aromáticas, pero ni rastro del olor a huevos revueltos o café recién hecho que solía caracterizar las mañanas San Verónica. Estaba de pie junto a la barra de la cocina. Llevaba el cabello perfectamente recogido y un delantal inmaculado. No cocinaba. Vertía un líquido verde oscuro y viscoso desde una licuadora hacia un vaso de cristal. «Buenos días, mi amor», saludó con una sonrisa deslumbrante, digna de una portada de revista. «Aquí está tu batido energético». Sentada en una silla que le quedaba enorme estaba Valentina, la niña de 4 años. Parecía diminuta enfundada en su pijama color marfil. Sus piernitas delgadas colgaban balanceándose en el aire. Mantenía la mirada clavada en su regazo, con las manitas fuertemente entrelazadas. «Saluda a tu padre». «Valentina», ordenó Verónica con un tono amable pero inflexible. La pequeña levantó la vista. Sus ojos hundidos parpadearon débilmente. «Hola, papi», susurró. Su voz era apenas audible. Tragada por la inmensidad del espacio, don Mauricio arrastró una silla y se sentó, dando un sorbo a su café ya frío. Observó a su hija con atención. «¿Cómo amaneciste hoy, mi vida? ¿Lista para ir al kinder?» Valentina se encogió de hombros y negó con energía. «Estoy muy cansada. Me duele la pancita, Verónica». Deslizó el vaso de jugo verde frente a la niña. «Otra vez el estómago, Mauricio. Tu hija tiene una digestión muy delicada. Temo que si come cualquier cosa allá, terminará hospitalizada como la última vez. Es mejor que se quede conmigo. Yo me haré cargo de su educación». Mauricio suspiró y asintió. Recordaba perfectamente aquel episodio terrible después de que Valentina comió un panecillo en el preescolar. Desde entonces, estaba convencido de que su hija padecía serios problemas de salud. «Qué afortunado soy de tenerte», dijo, tomando la mano de su esposa. «Gracias por cuidarla. Es mi deber», respondió Verónica. Luego se dirigió a Valentina, acercándole el vaso. «Tómatelo, angelito. Esto limpia tu organismo y mejora tu digestión». Valentina observó el líquido verde. Tragó saliva con dificultad. Con las 2 manos temblorosas, acercó el vaso a sus labios y bebió de un solo trago. Sus hombros se sacudieron levemente, como si contuviera unas náuseas que le subían por la garganta. Después dejó el vaso vacío sobre la mesa, en completo silencio. Un estruendo de porcelana chocando contra metal resonó desde un rincón. Doña Carmen, la empleada doméstica de manos curtidas por los años, recogía los trastes. Dejó caer el trapo con brusquedad sobre la superficie, los labios apretados en una línea tensa. «Veneno», murmuró entre dientes. Con la mirada fija en el suelo, don Mauricio frunció el ceño. «Doña Carmen, tenga más cuidado. Valentina necesita tranquilidad». La mujer levantó la vista. Cruzó su mirada con la de Mauricio por un instante fugaz, y luego la desvió. «Sí, patrón». «Se me resbaló», dijo secamente,
y se marchó hacia la cocina, dejando una atmósfera cargada de tensión. Verónica negó ligeramente con la cabeza y sonrió con condescendencia. Ya está, Mayoere. Se le va el pulso. No la haga. Vamos, Valentina. Ve a tu cuarto a prepararte para tu sesión de relajación. Mauricio consultó su reloj y se puso de pie, tomando su maletín. Tengo que irme. La junta en Monterrey es crucial. Justo cuando estaba por marcharse, Valentina se deslizó de la silla y caminó descalza sobre el frío piso. Acercándose a él, escondía algo a sus espaldas. Papi. Mauricio se detuvo y se inclinó. ¿Qué pasa, mi cielo? Con timidez, la niña sacó las manos y le entregó un papel doblado y arrugado. Mauricio lo abrió. Era un dibujo hecho con crayones, dominado por tonos oscuros. Una casa torcida con todas las ventanas pintadas de negro y completamente sellada. En medio del patio, una pequeña figura de palitos estaba sentada, abrazando sus rodillas. Mauricio observó más de cerca a la figura. Le faltaba la boca. ¿Lo dibujaste tú?, preguntó. Valentina asintió sin decir nada. Él le acarició el cabello, dispuesto a darle un beso de despedida. Pero cuando retiró la mano, se hizo sobresalto. La frente de la niña estaba helada, con pequeñas gotas de sudor pegadas a las sienes. Mi amor, la niña está sudando frío, llamó con preocupación. Verónica se acercó, puso la mano en la frente de Valentina y soltó una risa tranquilizadora. Es una reacción normal de desintoxicación, cariño. Su cuerpo está expulsando las toxinas. Vit, tranquilo. Le daré un baño de vapor con hierbas. Mauricio miró a su esposa, luego a su hija encogida. Su razón le decía que todo estaba bien, que Verónica era especialista en nutrición y sabía lo que hacían, pero cuando cruzó la puerta, la ráfaga de aire helado lo hizo estremecerse. La pesada puerta de madera se cerró lentamente. El sonido del cerrojo, un clic seco, separó por completo el mundo de adentro del de afuera. Mauricio permaneció inmóvil en el umbral, apretando el dibujo en su mano, sintiendo el frío de la frente de su hija, que aún persistía en sus dedos. Una sensación helada e inquietante se recostó en el suave asiento de piel de su camioneta negra. El portazo lo aisló del golpeteo de la lluvia. El espacio interior se sintió estrecho y silencioso, impregnado de un ligero aroma ambientador. Costoso, el vehículo se puso en marcha, alejándose de la imponente residencia bajo la cortina de lluvia gris. Dejó el maletín a un lado y tomó el dibujo de Valentina que descansaba en su regazo. Sus dedos ásperos recorrieron las gruesas líneas de crayón negro. La imagen de la casa chueca con las ventanas selladas le taladraba la vista. En medio, la pequeña figura encogida, sin boca. ¿Por qué una niña de 4 años que vivía entre lujos y supuesto cariño tenía una visión tan silenciada y sombría de su propio mundo? Quizás solo era una extraña expresión artística infantil, o quizás doña Carmen le estaba contando historias inapropiadas. El cielo se oscureció rápidamente, el viento comenzó a aullar, lanzando los primeros copos de nieve contra las ventanillas. De pronto, la radio crepitó interrumpiendo sus pensamientos. Boletín de última hora. Una inesperada tormenta de nieve azota la región centro-occidente. El aeropuerto internacional ha anunciado la cancelación indefinida de todos los vuelos. Se recomienda a la ciudadanía limitar sus desplazamientos. Mauricio suspiró, frotándose las sienes. El importante viaje a Monterrey se había esfumado por entonces. Una extraña sensación de alivio se instaló en su pecho. ¿Podía volver a casa? Da la vuelta. Regresamos, le indicó al chofer. Consultando el reloj, solo llevaba 30 minutos. De camino en el auto atravesó una zona comercial. Las luces brillantes de una boutique de juguetes de lujo llamaron su atención. Una hermosa muñeca de porcelana lucía elegante en la vitrina, ataviada con un vestido rosa. Pidió al chofer que entró a la tienda, el frío intenso de la tormenta filtrándose a través de su gabardina. Envuélvame esa muñeca, la más bonita que tenga, indicó Ann con la caja de regalo.
envuelta en papel brillante y un moño rojo en la mano. Mauricio sonrió y confiaba en que este obsequio sería el remedio perfecto para levantar el ánimo de Valentina. La abrazaría, reiría y quizás olvidaría el cansancio de su malestar persistente. Ann quería compensar sus días de ausencia. Quería ver la sonrisa de su hija, idéntica a la de Lucía en el pasado, de vuelta en el auto. Su mente revivió la escena de la mañana, recordó el estruendo de los platos, el rostro tenso y los murmullos de doña Carmen. Luego recordó la postura encogida y temerosa de Valentina. Cada vez que la empleada se acercaba a una conclusión, se dibujó en su cabeza la negatividad, la rudeza y la actitud hosca de doña Carmen. Estaban creando una presión invisible sobre Valentina. La niña, de por sí sensible, ¿cómo podría recuperarse viviendo con alguien tan amargado? Una determinación brilló en sus ojos cansados. Ann tenía que actuar. Despediría a doña Carmen en cuanto llegara. Verónica era demasiado bondadosa para hacerlo. Siempre comprensiva, temerosa de ofender a los demás. Él sería quien pusiera orden para devolverles la paz a su esposa e hija. El auto se detuvo frente al portón de la mansión. El aguanieve era espesa, cubriendo de blanco los arbustos perfectamente podados. La casa se erguía imponente en aquella oscuridad de mediodía, silenciosa como una fortaleza sellada, sin una sola luz asomándose por las ventanas. «No toque el claxon», dijo Mauricio cuando el chofer se disponía a bajar. «Yo entro solo, quería darles una sorpresa a su esposa e hija. Y lo más importante, quería comprobar qué hacía exactamente doña Carmen y cómo trataba a su familia en ausencia del dueño». Tomó la caja de regalo, levantó el cuello de su abrigo para protegerse del viento y caminó rápidamente por él. Jardinen introdujo la llave en la cerradura de bronce. Girándola suavemente, la puerta se abrió sin hacer ruido. Gracias a las bisagras bien aceitadas, entró al vestíbulo en penumbras. La ráfaga de aire helado se coló con él, arremolinándose bajo el techo, un contraste absoluto con el silencio espeluznante que envolvía. El interior no había ruido de televisión, ni música, ni siquiera el habitual sonido de pasos. Esta calma no era de paz, era el silencio de la contención. A la espera de algo que estaba por estallar, se quedó petrificado en medio del amplio vestíbulo, la espalda apoyada contra la puerta que acababa de cerrar. El interior de la mansión era más cálido que afuera, pero el frío de la tormenta parecía aferrarse a su gabardina empapada, colándose hasta sus huesos. Ann contuvo el aliento, intentando captar algún sonido familiar a la risa cristalina de su hija, la televisión con el programa de caricaturas de la tarde, o incluso el molesto choque de trastes de doña Carmen. Pero no había nada, solo un silencio denso que cubría toda la casa, tan pesado como una manta de plomo sobre su pecho. Se estremeció ligeramente, sacudiéndose los copos de nieve que se derretían en sus hombros. Dejó la caja de regalo sobre la consola de caoba, junto a un florero con azucenas que comenzaban a marchitarse. Se quitó el abrigo mojado colgándolo en el perchero, y se pasó la mano por el cabello pegado a la frente. Tal vez Verónica y Valentina están durmiendo la siesta, se dijo. Era la hora ideal de descanso para una niña convaleciente. La idea mitigó un poco la inquietud que le roía el estómago. Decidió no despertarlas de inmediato. Quería tomar unos minutos para ducharse con agua caliente, ponerse ropa seca y luego aparecer como una agradable sorpresa. Ann comenzó a subir la escalera curva que conducía al segundo piso. La gruesa alfombra de terciopelo color crema amortiguaba sus pasos, volviendo la presencia del dueño de casa tan invisible como un fantasma en su propio hogar. Ann pasó frente a los cuadros de paisajes que adornaban el pasillo, mirando distraídamente las escenas de serenidad pintadas al óleo que contrastaban con la desolación actual. Al llegar a la mitad del corredor, un ruido extraño interrumpió el silencio absoluto. Antac, antac. El sonido era constante, repitiéndose con un ritmo invariable.
No era el reloj de péndulo de la sala, ni el goteo de una llave de agua. Parecía la cuenta regresiva de un aparato ANSI de tubo, frunciendo el ceño. El sonido provenía del fondo del pasillo, donde se encontraba la gran sala familiar con ventanas al jardín trasero. Era el lugar que Verónica llamaba el Rincón de la Armonía, donde supuestamente pasaba horas leyendo cuentos a Valentina o haciendo ejercicios de meditación. Se acercó sigilosamente. El tac se hizo más claro, tan nítido como un pequeño martillo golpeando un yunque. Se dio cuenta de que era el sonido de un metrónomo, un aparato usado para marcar el ritmo en la música ámpero. ¿Quién estaría tocando un instrumento a esta hora y por qué un ritmo tan lento y monótono, casi exasperante? Cuando estuvo a pocos pasos de la puerta, una voz resonó intercalada con el metrónomo. Era la voz de Verónica, pero no tenía el tono dulce y meloso que él escuchaba cada mañana. Esta voz era grave, uniforme, sin altibajos emocionales, con un matiz hipnótico y extrañamente autoritario. Mantén la postura, la espalda recta a Mauricio. Se quedó inmóvil. Contuvo la respiración, pegándose a la pared, aguzando el oído para no perderse ningún detalle. La orden de Verónica fue respondida por un largo silencio, seguido de una respiración pesada e intermitente. El aliento se filtraba entre los dientes, como el de alguien que estaba esforzándose para soportar un dolor físico intenso, o que estaba al borde del agotamiento total. Mami, estoy cansada. En una voz débil y temblorosa se alzó. Era Valentina. Su voz era minúscula, quebrándose, sonando como un pajarito herido pidiendo ayuda en vano. El metrónomo seguía sonando. Imperturbable, otra vez te quejas. La voz de Verónica resonó de inmediato, suave pero afilada como el filo de una navaja. Estoy muy decepcionada, Valentina. Tu madre Lucía podía mantenerse así por horas sin decir una sola palabra. No querrás ser una niña débil que avergüence a tu papá, ¿verdad? El corazón de Mauricio palpitó violentamente, retumbando en sus tímpanos. Esas palabras no sonaban al aliento de una madre cuidando a su hija enferma. Sonaban a manipulación, a coacción sutil, apelando al miedo y a la frágil autoestima de una niña. Se dio cuenta de que esta no era la hora de la siesta, ni de jugar con muñecas o leer cuentos. Algo muy diferente, algo oscuro y perverso, estaba sucediendo detrás de esa puerta. ¿Por qué Verónica mencionaba a Lucía? ¿Por qué comparaba a una niña de 4 años con su difunta esposa? ¿Y por qué Valentina tenía que mantenerse de pie por horas? Un escalofrío recorrió su espalda. Ya no pudo mantener la calma para seguir escuchando a escondida. Caminó sigilosamente hasta la puerta, tratando de evitar que el piso de madera crujiera. La puerta no estaba completamente cerrada, sino ligeramente entornada, dejando una pequeña rendija por donde se filtraba una luz hacia el pasillo oscuro. Contuvo la respiración y pegó el ojo a la rendija. Se quedó sin aliento. Su cuerpo entero se paralizó, como si le hubieran arrojado un balde de agua helada en pleno invierno. En la escena, dentro de la sala familiar, decorada con suaves tonos pastel, murales de nubes y arcoíris, se presentó ante sus ojos como una película de terror en cámara lenta. No había una cama de hospital con almohadas suaves. No había equipos médicos, tanques de oxígeno, ni medicamentos especiales, como él siempre había imaginado para el supuesto tratamiento de su hija. En su lugar, había un espacio de disciplina, frío y cruelmente desnudo en medio del amplio salón. Valentina estaba precariamente parada, en un solo pie, sobre un pequeño taburete de madera circular, cuyo diámetro apenas cabía a su piececito. El taburete no era plano, sino ligeramente curvado, obligando a quien se parara en él a ajustar constantemente el centro de gravedad, para no caer. En la otra pierna de Valentina estaba levantada a la altura de la rodilla, con la punta del pie extendida. De forma forzada,
tensa como una cuerda a punto de romperse. Sus brazos delgados y frágiles estaban estirados hacia el cielo, paralelos a sus orejas, sosteniendo un grueso diccionario de tapa dura. A Mauricio podía ver los pequeños músculos de los brazos de la niña temblar incontrolablemente por el esfuerzo. El sudor le escurría a chorros desde la frente hasta la barbilla, goteando al suelo de madera, mojando su cabello rubio y haciendo que su camisón blanco se pegara a su cuerpo huesudo, dejando ver cada una de sus costillas. El rostro de Valentina sus ojos grandes y redondos, que solían ser tan vivaces, ahora miraban fijamente un pequeño punto negro, dibujado con marcador en la pared blanca de enfrente en pocos metros. Verónica estaba sentada en un sofá de terciopelo crema. Su, relajada y elegante, contrastaba violentamente con el sufrimiento que ocurría justo frente a ella. Tenía las piernas cruzadas, recargada cómodamente en el respaldo, bebiendo un sorbo de té de hierbas de una taza de porcelana fina. En su mano izquierda sostenía negligentemente un cronómetro deportivo negro. El metrónomo seguía sonando rítmicamente en el rincón. Tac, antac, antac. Cuando Verónica vio que la rodilla de la pierna de apoyo de Valentina cedía ligeramente por el cansancio, negó con la cabeza y dejó la taza de té lentamente sobre la mesa. «Concéntrate, Angelito», dijo con voz dulce pero gélida, sin ninguna emoción. «Si el libro baja, el cronómetro regresa a cero. No querrás perder los 40 minutos que llevas, ¿verdad?». Esa suave advertencia asustó a Valentina más que cualquier golpe. Mauricio vio cómo el hombro de su hija se sobresaltaba. La niña se esforzó por estirarse más, apretando los labios hasta casi hacerse sangrar para recuperar el equilibrio. Todo su cuerpo vibraba violentamente, como una frágil hoja seca ante una gran tormenta. Su respiración se entrecortaba, dificultosa, filtrándose entre sus dientes apretados. «Mami, tengo sed», susurró Valentina con una voz tan baja que apenas se oía. «Termina el ejercicio primero», respondió Verónica de inmediato, su tono firme sin permitir negociación. «Beber agua ahora te llenará el estómago y perderás el centro de gravedad anánimo. Solo quedan 15 minutos. Piensa en lo orgulloso que estará tu papá al verte, con la postura de una verdadera dama». Mauricio sintió que alguien le apretaba el pecho. El aire se le agotaba en los pulmones. Comprendió la horrible verdad que se revelaba ante sus ojos. Su hija no estaba enferma de nacimiento. No había ningún virus ni un sistema inmunológico débil. La palidez, el agotamiento, los mareos que veía cada mañana eran el resultado del desgaste extremo de un cuerpo inmaduro. Sometido a este régimen de entrenamiento inhumano, las mentiras de Verónica sobre los tratamientos para fortalecer las defensas, sobre la desintoxicación del cuerpo, ahora se sentían más repugnantes y aterradoras que nunca. Ella no estaba cuidando a su hija y, lo más doloroso, él, el padre, había sido cómplice involuntario de este crimen. Con su ciega confianza y su constante ausencia, la imagen de Valentina, temblando sobre el taburete, luchando desesperadamente por mantener el equilibrio para complacer a su madrastra y a su papá, destrozó el último vestigio de razón que le quedaba. En una furia intensa ardió en su interior, superando cualquier miedo o duda. No pudo soportar un segundo más. Puso toda su fuerza en su brazo y empujó violentamente la puerta. El chirrido de las bisagras fue agudo, limpio, como el sonido de una detonación rompiendo el opresivo silencio del salón. En tanto Verónica como Valentina voltearon a verlo con los ojos desorbitados por el terror a la aparición repentina de don Mauricio, fue como un terremoto sacudiendo la tranquila sala. El fuerte golpe de la puerta al chocar contra la pared disipó el silencio sofocante. Valentina, que estaba en un estado de tensión máxima, con sus pequeños pies ya entumecidos por el tiempo de pie, perdió completamente el equilibrio.
Por el sobresalto en su pierna de apoyo se dobló. Todo su cuerpo huesudo se desplomó sobre el duro suelo de madera. El grueso diccionario se le escapó de las manos exhaustas, cayendo con un golpe sordo justo al lado de su cabeza. Un ruido pesado, como un mazazo en la mente de Mauricio. Valentina quedó tendida, con la respiración entrecortada, sus ojos abiertos, por el pánico mirando el techo blanco. A Mauricio arrojó al suelo la caja de regalo, envuelta en papel brillante, sin importarle que la costosa muñeca de porcelana pudiera romperse. Corrió como un ciclón, arrodillándose junto a su hija. Su instinto paternal se alzó con fuerza. Abrió los brazos, queriendo abrazar a la pequeña criatura temblorosa, queriendo protegerla de todo dolor y miedo. «Valentina, ¿Yali? ¿Estás bien?», exclamó, su voz quebrándose por la angustia, pero la reacción de Valentina lo dejó helado. Con los brazos suspendidos en el aire, en lugar de correr a los brazos de su padre buscando consuelo, como haría cualquier niña que acaba de caerse, Valentina se encogió, usó sus manos y pies para empujarse con fuerza contra el suelo, intentando alejarse de Mauricio. Los ojos grandes de la niña no contenían confianza ni afecto, solo un terror absoluto. «¡No! ¡No se acerque a mí!», gritó con la voz destrozada. Agachó la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Todo su cuerpo temblaba, mucho más que cuando estaba en el taburete. Las lágrimas brotaron de su rostro pálido, mezclándose con el sudor. «Perdón, mamá Verónica. No, terminé el ejercicio. No me pude mantener», balbuceó. Se dio cuenta de que esta no era la hora de la siesta, ni de jugar con muñecas o leer cuentos. Algo muy diferente, algo oscuro y perverso, estaba sucediendo detrás de esa puerta. ¿Por qué Verónica mencionaba a Lucía? ¿Por qué comparaba a una niña de 4 años con su difunta esposa? ¿Y por qué Valentina tenía que mantenerse de pie? Por horas, un escalofrío recorrió su espalda. Ya no pudo mantener la calma para seguir escuchando a escondida. Caminó sigilosamente hasta la puerta, tratando de evitar que el piso de madera crujiera. La puerta no estaba completamente cerrada, sino ligeramente entornada, dejando una pequeña rendija por donde se filtraba una luz hacia el pasillo oscuro. Contuvo la respiración y pegó el ojo a la rendija. Se quedó sin aliento. Su cuerpo entero se paralizó, como si le hubieran arrojado un balde de agua helada en pleno invierno. En la escena, dentro de la sala familiar, decorada con suaves tonos pastel, murales de nubes y arcoíris, se presentó ante sus ojos como una película de terror en cámara lenta. No había una cama de hospital con almohadas suaves. No había equipos médicos, tanques de oxígeno, ni medicamentos especiales, como él siempre había imaginado para el supuesto tratamiento de su hija. En su lugar, había un espacio de disciplina, frío y cruelmente desnudo en medio del amplio salón. Valentina estaba precariamente parada, en un solo pie, sobre un pequeño taburete de madera circular, cuyo diámetro apenas cabía a su piececito. El taburete no era plano, sino ligeramente curvado, obligando a quien se parara en él a ajustar constantemente el centro de gravedad. Para no caer, en la otra pierna de Valentina estaba levantada a la altura de la rodilla, con la punta del pie extendida, de forma forzada, tensa como una cuerda a punto de romperse. Sus brazos delgados y frágiles estaban estirados hacia el cielo, paralelos a sus orejas, sosteniendo un grueso diccionario de tapa dura. A Mauricio podía ver los pequeños músculos de los brazos de la niña temblar incontrolablemente por el esfuerzo. El sudor le escurría a chorros desde la frente hasta la barbilla, goteando al suelo de madera, mojando su cabello rubio y haciendo que su camisón blanco se pegara a su cuerpo huesudo, dejando ver cada una de sus costillas. El rostro de Valentina sus ojos grandes y redondos, que solían ser tan vivaces, ahora miraban fijamente un pequeño punto negro,
dibujado con marcador en la pared blanca de enfrente en pocos metros. Verónica estaba sentada en un sofá de terciopelo crema. Su, relajada y elegante, contrastaba violentamente con el sufrimiento que ocurría justo frente a ella. Tenía las piernas cruzadas, recargada cómodamente en el respaldo, bebiendo un sorbo de té de hierbas de una taza de porcelana fina. En su mano izquierda sostenía negligentemente un cronómetro deportivo negro. El metrónomo seguía sonando rítmicamente en el rincón. Tac, antac, antac. Cuando Verónica vio que la rodilla de la pierna de apoyo de Valentina cedía ligeramente por el cansancio, negó con la cabeza y dejó la taza de té lentamente sobre la mesa. «Concéntrate. Angelito», dijo con voz dulce pero gélida, sin ninguna emoción. «Si el libro baja, el cronómetro regresa a cero. No querrás perder los 40 minutos que llevas, ¿verdad?» Esa suave advertencia asustó a Valentina más que cualquier golpe. Mauricio vio cómo el hombro de su hija se sobresaltaba. La niña se esforzó por estirarse más, apretando los labios hasta casi hacerse sangrar para recuperar el equilibrio. Todo su cuerpo vibraba violentamente, como una frágil hoja seca ante una gran tormenta. Su respiración se entrecortaba, dificultosa, filtrándose entre sus dientes apretados. «Mami, tengo sed», susurró Valentina con una voz tan baja que apenas se oía. «Termina el ejercicio primero», respondió Verónica de inmediato, su tono firme sin permitir negociación. «Beber agua ahora te llenará el estómago y perderás el centro de gravedad anánimo. Solo quedan 15 minutos. Piensa en lo orgulloso que estará tu papá al verte, con la postura de una verdadera dama». Mauricio sintió que alguien le apretaba el pecho. El aire se le agotaba en los pulmones. Comprendió la horrible verdad que se revelaba ante sus ojos. Su hija no estaba enferma de nacimiento. No había ningún virus ni un sistema inmunológico débil. La palidez, el agotamiento, los mareos que veía cada mañana eran el resultado del desgaste extremo de un cuerpo inmaduro. Sometido a este régimen de entrenamiento inhumano, las mentiras de Verónica sobre los tratamientos para fortalecer las defensas, sobre la desintoxicación del cuerpo, ahora se sentían más repugnantes y aterradoras que nunca. Ella no estaba cuidando a su hija y, lo más doloroso, él, el padre, había sido cómplice involuntario de este crimen. Con su ciega confianza y su constante ausencia, la imagen de Valentina, temblando sobre el taburete, luchando desesperadamente por mantener el equilibrio para complacer a su madrastra y a su papá, destrozó el último vestigio de razón que le quedaba. En una furia intensa ardió en su interior, superando cualquier miedo o duda. No pudo soportar un segundo más. Puso toda su fuerza en su brazo y empujó violentamente la puerta. El chirrido de las bisagras fue agudo, limpio, como el sonido de una detonación rompiendo el opresivo silencio del salón. En tanto Verónica como Valentina voltearon a verlo con los ojos desorbitados por el terror. La aparición repentina de don Mauricio fue como un terremoto sacudiendo la tranquila sala. El fuerte golpe de la puerta al chocar contra la pared disipó el silencio sofocante. Valentina, que estaba en un estado de tensión máxima, con sus pequeños pies ya entumecidos por el tiempo de pie, perdió completamente el equilibrio. Por el sobresalto en su pierna de apoyo se dobló. Todo su cuerpo huesudo se desplomó sobre el duro suelo de madera. El grueso diccionario se le escapó de las manos exhaustas, cayendo con un golpe sordo justo al lado de su cabeza. Un ruido pesado, como un mazazo en la mente de Mauricio. Valentina quedó tendida, con la respiración entrecortada, sus ojos abiertos, por el pánico, mirando el techo blanco. A Mauricio arrojó al suelo la caja de regalo, envuelta en papel brillante, sin importarle que la costosa muñeca de porcelana pudiera romperse. Corrió como un ciclón, arrodillándose junto a su hija. Su instinto paternal se alzó con fuerza. Abrió los brazos,
queriendo abrazar a la pequeña criatura temblorosa, queriendo protegerla de todo dolor y miedo. «Valentina, ¿Yali? ¿Estás bien?», exclamó, su voz quebrándose por la angustia, pero la reacción de Valentina lo dejó helado. Con los brazos suspendidos en el aire, en lugar de correr a los brazos de su padre buscando consuelo, como haría cualquier niña que acaba de caerse, Valentina se encogió, usó sus manos y pies para empujarse con fuerza contra el suelo, intentando alejarse de Mauricio. Los ojos grandes de la niña no contenían confianza ni afecto, solo un terror absoluto. «¡No! ¡No se acerque a mí!», gritó con la voz destrozada. Agachó la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Todo su cuerpo temblaba, mucho más que cuando estaba en el taburete. Las lágrimas brotaron de su rostro pálido, mezclándose con el sudor. «Perdón, mamá Verónica. No, terminé el ejercicio. No me pude mantener», balbuceó, cada palabra entrecortada por los sollozos. «Soy una inútil. Lo arruiné todo, papi. No te enojes conmigo, no me abandones. Perdón». Cada palabra inocente que salía de la boca de la niña de 4 años era como una aguja clavándose en el corazón. Mauricio sintió un dolor agudo en el pecho. En su hija no temía a la caída, no temía al dolor físico, le temía a la presencia de su propio padre. Creía que había cometido un error horrible, que su debilidad y su fracaso en este ejercicio extraño harían que su padre se decepcionara. Verónica le había inculcado a esa mente inocente una creencia distorsionada. El cariño de papá era condicional, y el precio era la perfección absoluta. «No estoy enojado, Valentina. Nunca me enojaría contigo», susurró Mauricio con la garganta anudada, tratando de contener la rabia para no asustar más a la niña. Justo en ese momento, pasos apresurados resonaron en el pasillo. Doña Carmen, que estaba en el cuarto de servicio cerca de allí, escuchó el fuerte ruido y entró corriendo a la sala. Llevaba su viejo delantal gris, con el cabello algo desordenado, pero sus ojos ardían con determinación. Al ver a Mauricio arrodillado y a Valentina acurrucada en un rincón, su expresión cambió de preocupación a absoluta firmeza. Ya no mantenía la distancia sumisa de una empleada. Corrió, empujando suavemente a Mauricio a un lado para interponerse entre él y Valentina. Se arrodilló, abriendo los brazos para abrazar a la niña temblorosa. «Aquí está doña Carmen. Mi niña. Aquí estoy. No pasa nada. No pasa nada», susurró, acariciando el cabello sudoroso de Valentina. Metió la mano en el bolsillo grande de su delantal y sacó un trozo de pan seco envuelto en una servilleta de papel. Se lo dio sigilosamente. Mirando a su alrededor con cautela, Valentina vio el pan. Sus ojos se iluminaron con un débil rayo de esperanza. Lo tomó con ambas manos y lo devoró de inmediato, como alguien que lleva mucho tiempo sin probar bocado, sin importarle que las migas cayeran sobre el reluciente suelo de madera. Mauricio observó la escena sin poder creerlo. Su hija millonaria, la heredera de una gran fortuna, estaba comiendo a escondidas un trozo de pan seco como una mendiga en su propia casa. Doña Carmen levantó la mirada hacia Mauricio. Sus ojos enrojecidos se desbordaron con la rabia y la frustración reprimidas durante tanto tiempo. Ya no le temía a Verónica ni a perder su trabajo. «Patrón, abra los ojos y vea», gritó con la voz quebrada por la emoción. «Esa señora tiene a la niña parada así por 4 horas, desde que usted, Seifiu, no le dio de comer a la hora del almuerzo. Solo agua. Yo quise traerle sopa a escondidas y la tiró. Le traje unas galletas y las arrancó de sus manos y las echó a la basura. Dice que la niña está gorda, que es fea». En la fuerte acusación, rasgó la máscara de madre dedicada que Verónica había construido. La cruda verdad quedó expuesta en la fría sala. Verónica se levantó lentamente del sofá. Dejó la taza de té sobre la mesa con delicadeza, alisándose los pliegues del vestido. Su rostro mantenía una calma aterradora.
sin mostrar el menor signo de vergüenza o remordimiento ante la presencia de Mauricio o la acusación de doña Carmen. Estaba allí como una estatua de cera insensible, observándolo todo con una mirada fría y altanera. Mauricio se puso de pie de un salto. No le dijo ni una palabra a Verónica. Se inclinó, levantando a Valentina en sus brazos. A la niña todavía se aferraba al trozo de pan a medio comer, acurrucándose en sus brazos como un pequeño animal herido. Al levantarla, sintió el cuerpo extremadamente ligero de su hija, las costillas sobresaliendo bajo su delgada piel. Estaba demasiado delgada. Anne volteó a ver a Verónica. La mirada cansada que solía tener desapareció, reemplazada por una mirada ardiente de ira fría y devastadora. Descendió los últimos escalones, sus brazos sosteniendo firmemente a Valentina, como si llevara la pieza de porcelana más frágil del mundo. La sensación de ligereza en sus brazos le revolvió el estómago. Una niña de 4 años no debería ser tan ligera. Nunca sentó a Valentina en el sofá de piel marrón de la sala. La chimenea de gas crepitaba, emitiendo un calor agradable. Pero Valentina seguía temblando incontrolablemente. Sus dientes castañeaban y sus manitas pálidas apretaban con fuerza el trozo de pan seco. Doña Carmen había bajado antes. Tomó una manta de lana del respaldo y cubrió a Valentina. Se arrodilló junto a ella, sosteniendo la manta con una mano y acariciando suavemente la espalda de la niña con la otra, murmurando palabras de consuelo llenas de calidez. Mauricio se enderezó, giró, dándole la espalda a su hija, y encaró las escaleras. Estaba allí como una muralla, una frontera física que separaba el espacio seguro que acababa de crear del peligro, que se acercaba lentamente. Unos pasos ligeros resonaron en la escalera de madera. Sin prisa, sin pánico, Anne Verónica apareció. Bajó con la compostura de una dueña de casa paseando por su reino. Su ajustado vestido gris de yoga marcaba su delgada figura. Su cabello seguía recogido en un moño perfecto. Se apoyó en el barandal, cada paso elegante y grácil, la cabeza en alto, la barbilla ligeramente levantada. Así no fuera por el contexto caótico, uno pensaría que acababa de salir de una pasarela, no de una habitación donde acababa de torturar a una niña. Hasta el agotamiento pasó junto a Mauricio. El suave aroma de su perfume de lavanda, el mismo que antes le parecía agradable, ahora le provocaba náuseas. Se sentó en el sillón individual, tapizado en terciopelo frente al sofá, cruzó las piernas y se alisó lentamente un pequeño pliegue de su pantalón. El silencio opresivo se apoderó de la sala. El crepitar del fuego en la chimenea sonaba como el tic-tac de una bomba de tiempo. «Explícate», dijo Mauricio. El sonido que salió de su garganta era grave, áspero. No era una pregunta, era una orden. Anne Verónica levantó la vista hacia su esposo. Sus ojos azules estaban tan quietos como un lago invernal, sin un atisbo de miedo o remordimiento. Solo un suspiro leve, que denotaba frustración mezclada con indulgencia hacia el ignorante. «Estás exagerando, Mauricio», dijo con un tono escalofriantemente tranquilo. «Estás asustando a la niña. Mírala. Está temblando porque le gritaste. No por mi ejercicio. ¿Llamas ejercicio a obligar a una niña de 4 años a pararse en un pie por 4 horas sin comer ni beber?» Mauricio apretó el puño, luchando por evitar que su voz se quebrara por la rabia. Verónica levantó una ceja, como si estuviera hablando con un niño con dificultades. «Es un ejercicio estándar de resistencia y concentración, Mauricio. Soy conozco los límites del cuerpo humano mejor que nadie en esta casa, y especialmente mejor que esa vieja sirvienta. Calculé meticulosamente la quema de calorías y la resistencia muscular. Todo está bajo control». Hizo una pausa mirando a Valentina, que estaba acurrucada bajo la manta. Su mirada no mostraba compasión
alguna, solo una evaluación rigurosa. ¿Cómo quieres que crezca tu hija? ¿Quieres que sea una señorita sobresaliente, con la postura de un cisne, con la voluntad de hierro para tomar las riendas de tu imperio? ¿O quieres que sea una niña débil, ordinaria, que se enferma a cada rato y que solo sabe llorar cuando enfrenta dificultades? ¡Solo tiene 4 años!, gritó Mauricio. Necesita jugar, necesita comer, necesita dormir, no necesita una voluntad de hierro ahora. Esa es la razón por la que fracasaste en educarla antes de que yo llegara, replicó Verónica. De inmediato, con un tono más cortante, la malcriaste. Le permitiste comer pizza vive refrescos, ver televisión por horas. Estás intoxicando su cuerpo con esa basura. Yo la estoy ayudando a desintoxicarse. Su cuerpo acumuló demasiados desechos. Mira su piel. Antes era grisácea. Ahora está mucho más clara. Es por agotamiento, señor Valdés, lo interrumpió el doctor con voz firme. Su cuerpo no tenía suficiente energía para mantener una temperatura corporal estable, y mucho menos para hacer ejercicio. La debilidad que usted vio fue completamente inducida por otra persona, pero la pesadilla no terminó ahí. Poco después, la psicóloga infantil, una mujer de mediana edad con un rostro amable, salió de la habitación. Miró a Mauricio con una mezcla de compasión y profunda preocupación. «Lo hablé en privado con Valentina», dijo suavemente. «El problema físico lo podemos recuperar con vitaminas, pero el problema psicológico es mucho más complicado. La niña muestra signos claros de un trastorno de ansiedad por perfeccionismo y una etapa temprana de trastorno de la conducta alimentaria». «¿Trastorno alimentario? Pero solo tiene 4 años», exclamó Mauricio sin poder creer lo que oía. «Sí, 4 años», asintió la psicóloga con tristeza. «La niña cree que está realmente enferma. Cree que es una niña defectuosa, débil, y que su cuerpo es una carga. Me dijo que tiene que hacer ese ejercicio extenuante para curarse, para ser digna de ser amada. Alguien le inyectó la idea de que ir a la escuela está mal para ella, que ser perezosa es un pecado, y que comer es lo que la hace fea». Mauricio sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. Se dio la vuelta y miró a través del cristal transparente de la habitación. Dentro, Valentina estaba acurrucada en la cama blanca del hospital, luciendo más pequeña y solitaria que nunca. Una joven enfermera intentaba convencerla de comer una galleta de chocolate con forma de oso. Pero Valentina negaba con la cabeza enérgicamente. Apartaba la galleta, murmurando algo que Mauricio podía adivinar por la forma de su boca. «Me voy a engordar. Mamá Verónica se va a enojar. No quiero comer». La cruda verdad se reveló ante él, más devastadora y dolorosa que cualquier herida física. Verónica no solo atormentaba físicamente a su hija con ejercicios extraños, hizo algo mucho más terrible. Invadió la mente inocente de Valentina, distorsionando la percepción que la niña tenía de sí misma y del mundo. Convirtió a su hija en una prisionera en su propio cuerpo. Una prisionera que voluntariamente soportaba el maltrato, porque creía que era la única forma de conseguir afecto. Mauricio apretó el puño hasta que sus uñas se hundieron en su piel, haciéndole brotar sangre. El arrepentimiento por su indiferencia se transformó rápidamente en una furia hirviente como lava. No podía perdonarse a sí mismo, y mucho menos a la mujer que había causado esta tragedia. Tenía que poner fin a esta pesadilla de inmediato. Tenía que cortar toda conexión con la fuente de toxicidad que había echado raíces en su hogar. Doña Carmen se dirigió a la empleada con voz fría y decidida. «Quédese aquí con Valentina. No la pierda de vista ni por un segundo.
Si alguien viene, incluso Verónica, no la deje entrar bajo ninguna circunstancia. Llamaré a más guardias de seguridad. ¿A dónde va, patrón?, preguntó doña Carmen con preocupación. Voy a casa. Hay algunas cosas que tengo que arreglar. Se levantó, ajustándose el abrigo que ya se había secado un poco, pero que aún olía a humedad de la lluvia. Su rostro estaba tenso, sus ojos ardiendo con una determinación inquebrantable. El coche atravesó la ciudad bajo la tormenta de nieve que comenzaba a amainar. Mauricio miraba por la ventanilla sin ver realmente el paisaje. En su mente, las imágenes de Valentina temblando sobre el taburete, de sus costillas marcándose bajo la piel, de sus ojos llenos de terror, se repetían una y otra vez. Cuando llegó a la mansión, las luces estaban encendidas. Verónica seguía allí, probablemente esperándolo con más excusas, más manipulaciones, más mentiras envueltas en palabras dulces. Entró sin llamar. La encontró en la sala, sentada en el mismo sillón de terciopelo, con una copa de vino tinto en la mano. Al verlo, sonrió. «Mauricio, cariño, qué bueno que regresaste. Tenemos que hablar sobre lo que pasó. Creo que hubo un malentendido». «No hay ningún malentendido», la interrumpió él. Su voz era un témpano de hielo. «Llevé a Valentina al hospital. Desnutrición, deficiencia de hierro, trastorno de ansiedad, problemas alimentarios, todo causado por ti». La sonrisa de Verónica vaciló apenas un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Los médicos exageran, Mauricio. Tú sabes cómo son. Yo tengo experiencia en...» «¡Cállate!», rugió él. El grito resonó por toda la mansión, haciendo temblar los cristales de las ventanas. «No quiero escuchar una palabra más de tu boca. Torturaste a mi hija, la mataste de hambre. Le lavaste el cerebro para que creyera que es defectuosa». Verónica se puso de pie, dejando la copa de vino sobre la mesa. Por primera vez, una sombra de miedo cruzó su rostro. «Mauricio, estás siendo irracional. Todo lo que hice fue por el bien de...» «¿Por el bien de quién?», la interrumpió él, acercándose con pasos amenazantes. «Por el bien de una niña de 4 años que tiene miedo de comer porque cree que eso la hará fea. Por el bien de una criatura que piensa que tiene que sufrir para merecer amor». Mauricio sacó su teléfono del bolsillo. «Mañana a primera hora, mis abogados presentarán los papeles del divorcio y también una denuncia por maltrato infantil». El rostro de Verónica palideció. «No puedes hacer eso. Soy tu esposa. Tengo derechos...» «No tienes ningún derecho sobre mi hija», la cortó él. «Y en cuanto a esta casa, tienes exactamente 1 hora para recoger tus cosas y marcharte. Mis guardias de seguridad se asegurarán de que no te lleves nada que no te pertenezca». «No puedes echarme así», gritó Verónica, la máscara de calma finalmente rompiéndose. «Después de todo lo que sacrifiqué por esta familia». «¿Sacrificaste?». Mauricio soltó una risa amarga. «Lo único que hiciste fue destruir a una niña inocente. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta de lo monstruosa que eres». Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta. «1 hora, Verónica, ni 1 minuto más». Los meses siguientes fueron un largo camino de recuperación. Valentina pasó semanas en el hospital, recibiendo tratamiento nutricional y terapia psicológica intensiva. Los primeros días fueron los más difíciles. La niña se resistía a comer, convencida de que cada bocado la haría mala o fea. Lloraba cuando le ofrecían galletas. Temblaba cuando veía un plato de comida. Pero Mauricio estuvo a su lado cada día, cada hora, cada minuto. Tomó una licencia indefinida del trabajo. Canceló reuniones,
Viajes, negociaciones millonarias. Nada importaba más que su hija. «Papi, ¿me vas a querer aunque coma?», le preguntó Valentina una noche, con los ojos llenos de lágrimas. Mauricio sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. La abrazó con fuerza. «Te voy a querer siempre, mi amor. Comas o no comas, seas flaca o gordita, estés triste o feliz. Mi amor por ti no tiene condiciones. Nunca las tuvo, nunca las tendrá». Fue la primera vez que Valentina lloró de alivio y no de miedo. Poco a poco, con paciencia infinita y amor incondicional, la niña comenzó a sanar. Empezó a comer sin culpa, a jugar sin miedo, a reír sin permiso. Doña Carmen se convirtió en parte permanente de la familia, ya no como empleada, sino como la abuela que Valentina nunca tuvo. La mujer cocinaba los platillos favoritos de la niña, le contaba cuentos antes de dormir y la llenaba de abrazos cada vez que podía. El divorcio se finalizó sin complicaciones. Verónica intentó pelear por una compensación económica, pero cuando los abogados presentaron las pruebas del maltrato, incluyendo el testimonio de doña Carmen y los informes médicos y psicológicos, ella aceptó marcharse sin nada. Mauricio nunca volvió a saber de ella, y francamente no le importaba. Un año después, en una luminosa mañana de primavera, Mauricio llevó a Valentina a su primer día de kinder. La niña llevaba un vestido amarillo con flores, el cabello recogido en 2 coletas y una mochila rosa con forma de conejo. Sus mejillas estaban sonrosadas, ya no hundidas. Sus ojos brillaban con la luz de la inocencia recuperada. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Mauricio, arrodillándose frente a ella en la entrada de la escuela. Valentina negó con la cabeza, sonriendo. «No, papi, estoy emocionada. Doña Carmen me hizo un lonche con sándwich de jamón y galletas de chocolate, y me dijo que puedo comerme todo». Mauricio sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud. «Claro que puedes, mi amor. Puedes comerte todo lo que quieras». La abrazó con fuerza, respirando el aroma a champú de manzanilla de su cabello. Cuando la soltó, Valentina le dio un beso en la mejilla. «Te quiero, papi. Y yo a ti, mi vida, más que a nada en el mundo». La niña corrió hacia la entrada de la escuela, donde una maestra sonriente la esperaba. Antes de entrar, se dio la vuelta y le hizo un gesto de despedida con la mano. Mauricio le devolvió el gesto, con el corazón rebosante de esperanza. Había cometido errores terribles. Había estado ciego ante el sufrimiento de su propia hija. Había confiado en la persona equivocada, pero ahora entendía que el amor verdadero no se mide en regalos costosos ni en mansiones lujosas. El amor verdadero se mide en presencia, en atención, en el simple acto de estar ahí cuando más te necesitan. Valentina tenía toda una vida por delante, y él estaría a su lado en cada paso del camino, no como el padre ausente que había sido, sino como el padre que ella siempre mereció. Fin.